¿Sabes qué es lo que más ofende a las personas? Es que le digas que no te gusta la comida de su país. Tú dile a cualquier persona que la comida de su país es fea y es peor que insultarle a su madre. Tú dile a un mexicano que no te gustan los tacos y le faltará poco para mandarte sacando del país. Y es muy probable que tu opinión se llegue a viralizar y tengas cientos de TikToks hablando mal de ti, diciéndote que tú no sabes nada de comida y que te regresas a tu país. Y tendrás la mayor funa de tu vida. O dile a un italiano que te gusta la pizza con piña. Si eran amigos, ahí se termina la amistad. Y me imagino que en Italia también de hacer esto motivo de divorcio. Solo imagínate llegando alguien al juzgado y dice, ¿por qué se quiere divorciar? Porque le gusta la pizza con piña. Y el juez, no se diga más, expulsado del país y divorciado, no lo queremos volver a ver aquí. Qué desagradables son las personas que les gusta la pizza con piña. La comida no es solo lo que comemos, es cultura, es orgullo. Cuando alguien dice que no le gusta la comida de tu país, muchas personas sienten como si le estuvieran criticando de dónde vienen o de dónde viven, o mucho peor, insultando a su madre, porque la comida no es solo la comida, es la creencia y es el recuerdo de tu infancia. Eso es muy evidente con lo que pasó con el Mundial de Desayunos de Ibai. Si eres latinoamericano, seguramente viste por todos lados del Mundial de Desayunos de Ibai, porque hasta se metieron los políticos. Pero para quienes no lo vieron, un resumen rápido, el streamer Ibai Llanos hizo una competencia con los mejores desayunos de cada país y los puso a competir entre ellos en un mundial. La gente, sobre todo de América Latina, se lo tomó muy personal, al punto que políticos, gente que muy probable ni siquiera sabían quién era Ibai, todos estaban hechos locos buscando hacer que gane. Todos se unieron solo para funar a Perú, digo, para hacer que gane su país. Pero al principio no fue así, y todos los países se unieron a hacerle una funa a Ibai por hacer malas representaciones de los desayunos de su país. Y ahí te das cuenta lo agresiva que puede ser la gente cuando se trata de defender la comida de su país. ¿Pero alguna vez te has preguntado de dónde viene eso? Porque esos platos no son algo reciente, sino son productos de años de evolución cultural. Cada platillo es básicamente un resumen comestible de todo lo que vivió un país, lo que había para comer, por quienes fue conquistado. Incluso ese plato se remonta a las épocas de mayor necesidad de la gente, cuando pasaban más hambre. Muchas de recetas salen porque no había nada más que comer. La comida nos cuenta la historia de un país y la cultura como si fuera una radiografía. Un ejemplo de esto es porque casi todos los países europeos tienen platos típicos hechos con papas, cuando las papas no son originarias de Europa, sino de Sudamérica. La papa es originaria de los Andes de Sudamérica, pero con la llegada de los españoles llegaron papas de Europa, como algo exótico. Al principio su único fin era ornamental, solo para decorar la sala de la casa, para decirle a la gente que, mira, tengo esta planta que fue traída de hace cientos de kilómetros de una tierra que quién sabe Dios dónde queda. Y la gente solo tenía papas para decir, mira, tengo mucho dinero. En Francia, para el siglo XVIII, las hambrunas era algo completamente común, porque la gente dependía sobre todo del cultivo del trigo, y cuando algo pasaba con este cultivo, miles de personas iban con San Pedro. Las constantes guerras no hacían más que agravar la situación, hasta que aparece un hombre que decide cambiar esta situación y empieza a buscar nuevas formas de poder alimentar a la gente. Un hombre llamado Agustín Parmentier. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero discúlpeme, no hablo francés. Parmentier se formó como farmacéutico y trabajaba para el ejército francés durante la Guerra de los 7 años, entre 1756 y 1763. Fue capturado varias veces por las tropas prusianas y pasó largos periodos como prisionero de guerra. En Prusia, a diferencia de Francia, ya se consumía la papa con regularidad, sobre todo entre los soldados y los campesinos. Y fue en estos largos periodos de prisionero en los que pudo probar la papa. Durante su cautiverio, a Parmentier solo le alimentaban con papas, y comprobó por experiencia propia que las papas no causaban ninguna enfermedad. Y al regresar a Francia, vio que la gente seguía desconfiando de las papas, así que se propuso en convertirla en el nuevo alimento de los franceses para evitar que más personas se vayan con San Pedro. A finales del siglo XVII y principios del siglo XIX, la papa se había extendido ampliamente en Francia. Su capacidad para crecer en suelos poco resistentes y climas difíciles y las grandes cantidades que se producían por cada terreno permitieron reducir la dependencia de los cultivos del trigo. Cuando las cosechas de cereales fallaban, la papa siempre era la comida segura que había sobre la mesa. La papa no hizo que desaparecieran las hambrunas, pero se volvió menos frecuente y menos devastadoras. Este mismo proceso se dio casi simultáneamente en prácticamente toda Europa. Las papas poco a poco se fueron convirtiendo en el alimento que te salvaba de morir de hambre. Y gracias a que era un alimento barato de producir y que se producía en grandes cantidades, hizo que en prácticamente toda Europa fueran desarrollándose platos típicos de cada localidad, como las famosas tortillas españolas y otros más exóticos como este de aquí que está apareciendo su nombre en pantalla, que no pienso intentar pronunciarlo, es de Letonia, no sé cómo se pronuncia. Luego me vayan a funar porque luego resulta que intento pronunciar el nombre del plato y le insulta a la madre de alguien. O mucho peor, se imaginan que digo que me gusta la pizza con piña. Después de todo, generalmente la comida, si es que analizamos la historia, no se queda en donde se origina, sino se empieza a expandir por el mundo. Como es el caso de la pizza, creo que todos hemos comido pizza. Y me imagino que la mayoría no debe haber comido pizza hace mucho, unos días, tal vez unos meses, pero todo mundo, en prácticamente todo el mundo hay pizza. Pero como un plato que nació en las calles pobres de Nápoles se volvió en un fenómeno tan global que hay prácticamente pizzerías en todo el mundo. Ante el siglo XVIII, la pizza no era tal como es ahora. Era una pizza sin queso, tipo marinara. De hecho, la pizza marinara es la más antigua y su nombre se
se debe a que era consumida por marineros, que buscaban una comida barata y que no se dañara tan rápido. Los ingredientes eran simples: masa, tomate, aceite de oliva y ajo, y en ocasiones ponían queso. En sus inicios no era tan común que tuviera queso. Por ser un alimento muy económico, se volvió rápidamente muy popular entre los barrios bajos de Nápoles. La historia de cómo la pizza logró salir de las calles pobres de Nápoles a volverse un fenómeno global empieza con una parte muy triste. Entre finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX, millones de italianos abandonaron su país. La mayor parte de ellos eran del sur de Italia, justo donde está Nápoles, y también justo donde nació la pizza. Y entre las pocas cosas que podían llevarse en sus maletas iba la receta de la pizza. Solo en Estados Unidos asentaron más de 4 millones de italianos. La pizza ganó popularidad en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados que habían estado en Italia regresaban después de haber probado la pizza en Europa. A partir de eso empezarían a abrirse nuevas pizzerías por todo el país, y más tarde nacerían las grandes cadenas de pizza, y las películas y la cultura estadounidense facilitarían para que la pizza pueda llegar a todo el mundo, además de ser un plato de fácil preparación. Uno de los factores para que la pizza se vuelva tan popular es que la gente la empezó a modificar según los ingredientes que tenía más a la mano o según a los gustos de cada país. Por ejemplo, en Japón decidieron añadirle mariscos. En México le empezaron a agregar salsas picantes o chiles a la pizza, y cada uno le fue volviendo a la pizza más propia. Incluso unos degenerados le añadieron pizza a la piña, pero todos le fueron modificando para hacerle la pizza propia, y cada uno se apropió de la identidad de la pizza. Y si hablamos de comida que son signos de identidad, no podemos dejar de hablar de los tacos, porque los tacos no nacieron ayer, ni nacieron en un restaurante elegante con muchas luces, bien decorado. No, los tacos nacieron de la necesidad y nacieron de lo que había alrededor para comer, como la mayor parte de la comida que termina siendo buena. La palabra tacos es mucho más vieja de lo que la gente cree. Hay registros de que ya se usaba antes de la llegada de los españoles, aunque no exactamente como lo conocemos hoy. Mucho antes de que existiera México como país, los pueblos indígenas ya usaban tortillas de maíz como platos, cucharas y envoltorios. Y no solo era una comida, era vida. Según sus creencias, los dioses hicieron al ser humano a partir del maíz, así que imagínate lo importante que era el maíz para ellos. Las tortillas se usaban para envolver lo que hubiera a la mano: frijoles, chiles, pescado, incluso animales que iban cazando, y luego los cocinaban y los metían dentro de una tortilla. Así que era todo lo que tenían a la mano de comida, lo metían dentro de una tortilla, básicamente. Después de la llegada de los españoles, que trajeron animales que no existían en el continente, también cambiaron los tacos porque se introdujeron el cerdo, la vaca y la oveja. Estas tortillas no desaparecieron, sino que evolucionaron con esta nueva carne que existía. Un ejemplo muy claro es el taco de carnitas. El cerdo no existía en América antes de los españoles, pero los pueblos indígenas adoptaron rápidamente la carne de cerdo y la crearon con sus propias técnicas. Lo mismo pasó con la barbacoa, que tiene sus raíces prehispánicas en la cocina lenta bajo tierra. Y luego están los tacos al pastor. A principios del siglo XX llegaron a México migrantes libaneses que traían consigo el shawarma, carne cocinada en un trompo vertical. En México se adoptó y se cambió el cordero por cerdo. Se agregó la piña y la tortilla de maíz. Y boom, nacieron los tacos más famosos de México, los tacos al pastor. De hecho, en el siglo XX los trabajadores de las minas se llevaban consigo los tacos envueltos en papel para poderse llevar a comer dentro de la mina, porque eran baratos y llenadores. Con el tiempo los tacos se volvieron omnipresentes en México, incluyendo nuevos ingredientes, nuevas texturas, nuevos sabores, y por eso al mexicano no le gusta que critique su comida, porque lleva siglos de historia. Al final los tacos son lo mismo que las papas en Europa o la pizza en Italia, soluciones prácticas para que se pudiera alimentar la gente. ¿Cuál es la reflexión de esto? Es que hay que respetar a las personas que comen piña. Digo, entender que los platos de comida tienen historia. Y ya parece que este video lo hice solo para tirar lejía a las personas que les gusta la pizza con piña, pero no, sí me caen bien. Si te gusta la pizza con piña, dale like, y si no, suscríbete.